Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Llamados a la Esperanza y hoy vamos a hablar acerca de eso, de el Dios de toda esperanza. Y para hablar acerca de este Dios de toda esperanza, yo podría escoger muchos pasajes de la Escritura, pero hay un salmo en particular que es un salmo combinado, que es el Salmo 42 y el Salmo 43, del cual yo me he sentido identificado y me he sentido llenado, porque habla acerca de ver que ese Dios de toda esperanza se encuentra muy cerca de nosotros y está en nuestro corazón. Por lo tanto, hermanos, gócese y le invito a que usted tome papel, porque sin duda estas notas van a ser de grande bendición para que usted pueda compartirlas. Y si ha traído su Biblia, ábrala por favor en el libro de los Salmos. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar, hermano. Y hay un versículo que me gusta de este Salmo 42, que es el verso número 11. Y este verso 11 habla acerca de una realidad diaria que cada uno de nosotros vivimos. Amén. Y eso es de abatirnos. Amén. Y nosotros vamos a leerlo. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En la versión nueva, la versión nueva dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? El Dios de mi esperanza, todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Por lo tanto, vamos a orar para que el Señor enseñe, hermanos, todas estas bendiciones que Él tiene ya preparadas en su mano. Gloria a Jesús por eso. Buen Dios y Padre, aquí estamos delante de tu presencia, creyendo nuevamente de que tú eres un Dios de pactos, un Dios de misericordia, un Dios en el cual nosotros podemos confiar plenamente, un Dios en el cual nosotros podemos ir a ese trono de justicia y nos va a dar el oportuno socorro. Por lo tanto, en esta mañana, si hay un pueblo necesitado, hay un gran Dios. Si hay un pueblo angustiado, hay un gran Dios, porque es el Dios de toda angustia, es el Dios de toda esperanza, es el Dios que nos llena y que nos hace sentir que somos realmente hijos de Dios. Por lo tanto, hoy, Señor, pon palabra en mis labios, Señor, y úngelos, Padre, para que sepa yo, Señor Jesús, dar la palabra como conviene. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Bueno, hermanos, hablar del Salmo 42 es hablar de una bendición, porque no solamente, hermanos, nos está hablando acerca de que este salmo, hermanos, comienza la segunda parte del libro de los salmos, o sea, de que nosotros podemos ver que es de grande bendición. Y aparte de eso, hermanos, el título aquí en mi Biblia dice anhelo de Dios en medio de la angustia. Hay un anhelo en el corazón del hombre en el cual nosotros cada día debemos de reflejarnos. Pero como Dios es tan perfecto, Dios, hermanos, revive, Dios expande su palabra a través de las escrituras. Y parte de esa bendición la tenemos aquí en este salmo. ¿Por qué, hermanos? Porque comenzando del Salmo 42 hasta el Salmo 72, nos habla exactamente acerca
del libro de los Éxodos. Es prácticamente un paralelismo, una comparación, la introducción de los Éxodos, pero aquí en los Salmos. Y eso es lo que a mí me llena, porque nosotros estamos viendo, hermanos, las angustias que está pasando el pueblo de Israel, pero también las angustias que al mismo tiempo vivieron en este tiempo de los Salmos. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver, hermanos, que el pueblo de Israel estaba, hermanos, en una tierra extraña. Estaban, hermanos, lejos de la tierra prometida, lejos de donde ellos podían adorar a Dios. Y también en este momento, el salmista que está componiendo este salmo se encontraba de la misma manera. No se encontraba cerca del templo, se encontraba lejos de ese lugar para adorar a Dios. Por lo tanto, el Éxodo nos habla, hermanos, de la opresión del faraón. Había una opresión en donde ellos estaban quejándose, se estaban lamentando, estaban escuchando diariamente muchas cosas tremendas, el azote, el látigo, donde ellos, hermanos, estaban prácticamente, ¿verdad?, sufriendo. Y nosotros podemos ver aquí, hermanos, que hay una promesa de una tierra prometida, una tierra en la cual ellos iban a ir. Pero mientras tanto, ellos estaban en esta situación y estaban en ese angustia y lamento. Y finalmente, hermanos, gracias al Señor, la palabra nos enseña que esos lamentos fueron oídos, porque Dios llega a tiempo, porque el Dios de toda esperanza, hermanos, sabe hacer su parte. Y entonces el Señor intervino por su pueblo y él cumplió ese pacto que había dado una vez a Abraham, a Isaac y a Jacob y lo sacó de esa tierra de Egipto. Por ejemplo, hermanos, nosotros podemos ver pues realmente que desde el Salmo 42 hasta el Salmo 48 nos presentan las mismas condiciones que encontramos al principio de el libro de los Éxodos. Así de que yo le invito a usted que tiene tiempo en su casa, que escudriñe estos salmos del 42 al 49 y que los compare con el libro de Éxodo y va a haber una hermosa armonía en cuanto al mismo tema de buscar a ese Dios, hermano, de esperanza en esa angustia que ellos vivían y que estaban pasando. La autoría de estos salmos, hermanos, a veces es discutida. Unos dicen que es autoría de David, pero otros creemos que es autoría de los hijos de Coré. Como es el caso, lo importante aquí es que este salmo en particular lo escribió una persona que estaba en una profunda angustia. Probablemente ese sea el caso que muchos se encuentran hoy en día. La incertidumbre que ha pasado en el mundo, la que vivimos nosotros en América, no nos da a pensar muchas cosas, pero nosotros debemos de confiar de que ese Dios de esperanza va a estar con nosotros. Sabemos nosotros que los hijos de Coré son de ese varón, de ese padre que era un levita, el cual se reveló delante de Moisés y de Aarón. Y nosotros podemos leerlo ahí, pues, en el libro de Números, allá en el capítulo 26 del 9 al 11, en donde nosotros vemos que él perdió su vida a causa de esa necedad. Pero Dios en su misericordia pudo, hermanos, guardar, perseverar la generación de este varón Coré y los hizo, hermanos, salmistas, los hizo, hermanos, músicos principales, los hizo estar, hermanos, en los atrios, los hizo estar en la presencia de Dios. Y nosotros podemos ver que esto es grande porque en Primera de Crónicas nos habla que David fue el que Dios le puso en su corazón, hermanos, que esta familia, la familia de Coré, sirvieran como directores
del coro principal allá en Jerusalén. Y eso se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 37. Y nosotros podemos ver que ahí se menciona uno de los hijos de Coré como músicos principales. Pero cuando el Espíritu le dio el sentir a David de hacer los músicos, se encuentra en Segunda de Crónicas. Si gusta, acompáñeme solamente como referencia. No me pierda la cita original, que es el Salmo 42. Y quiero que se vaya conmigo a Segunda de Crónicas, allá en el capítulo número 20. Y nosotros podemos ver ahí el verso 18 y el verso 19. Amén. ¿Por qué es importante esto? Porque esto ya es, hermanos, una continuidad. Los hijos de Coré estuvieron con los reyes. Los hijos de Coré estuvieron en cada cosa que pasó en Judá y en Israel. Y dice la palabra del Señor. Estamos viendo de que la semana pasada hablamos acerca de Josafat, pero aquí, muy importante, verso 18, para retomar el contexto, dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, a ver, ¿qué familia, hermanos? De los hijos de Coat. ¿Y de los hijos de quién más? De Coré. Amén. Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Quiere decir, hermanos, que esta familia, a pesar de que su padre había hecho maldad, no les alcanzó esa maldición a ellos por amor al Señor. Y ellos pudieron, hermanos, de alguna manera expresar en su corazón que es, hermanos, buscar a ese Dios de gloria, buscar a ese Dios de amor, buscar a ese Dios de esperanza. Por lo tanto, yo me pregunto, muchas personas han hecho cosas terribles en el mundo y han sido marcadas porque sus familiares han hecho cosas horribles. La pregunta puede ser: ¿cómo quieres pasar la posteridad? ¿Cómo quieres que te recuerden las personas? Probablemente nosotros hemos venido siendo marcados de alguna otra manera por nuestras familias, nuestras generaciones pasadas, pero en Dios hay esperanza. Dios, hermanos, no va a arrastrar esa maldición para tu vida, porque cuando tú ya eres un hijo de Dios, el Señor, hermanos, corta toda maldición generacional, porque en ese momento hay alguien que se levanta en el nombre de Jesús para las generaciones presentes y para las generaciones ¿qué? Futuras. Así de que nosotros podemos ver aquí que esa maldición generacional no llegó a más en la familia de Coré, porque Coré fue un personaje rebelde, imposible de rescatar en la Biblia, o sea, no hay mucho que hablar de él, pero sus hijos, hermanos, no fueron famosos por esa maldición, sino que se conocen porque ellos adoraron a Dios, porque ellos, hermanos, se distinguieron por estar cerca de la presencia de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros lo creamos. Si usted regresa, por favor, conmigo, muchos de nosotros en nuestras Biblias tenemos esta frase que se pone en la mayoría de los salmos al empezar, se le pone el autor o a quién fue dirigido. Y aquí hay algo que probablemente no lo conozca o probablemente sí lo conozca, pero es importante saberlo. Y aquí dice: al músico principal masquil de los hijos de Coré. Y eso significa, hermanos, de que nosotros tenemos aquí una palabra que no todos conocemos. El Salmo 42, como lo dije, es el primer salmo del segundo libro de los Salmos, que contiene 5 libros. Y
En este, hermanos, hay una referencia al músico principal. La palabra masquil, ¿qué significa? Bueno, es una palabra hebrea que tiene una traducción muy difícil. En varias versiones de la Biblia no la traducen como debería de ser, simplemente la dejaron en la palabra original, que es masquil. Pero, ¿qué significa eso? La palabra masquil significa canción que instruye. Quiere decir que esta hermosa alabanza que compuso este salmista nos instruye, amén, nos hace saber algo, nos hace ser más sabios, nos instruye, significa que es una canción que es sabia y elaboradamente para nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos ver aquí en este salmo que realmente es lo que es. Y nosotros no podríamos, hermanos, entender el Salmo 42 sin entender el Salmo 43, porque haga de cuenta en el caso que es un todo. Y cuando nosotros comparamos, hermano, el Salmo 42 con el Salmo 43, podemos ver cosas hermosas. Por ejemplo, hermanos, el Salmo 42 y el Salmo 43 tienen el mismo estribillo. Si usted se fija ahí en el Salmo 42:5, léalo conmigo, habla acerca de un estribillo de la alabanza que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero también, si usted se fija, hermanos, en el verso número 11 de Salmos 42 está el estribillo, que es lo mismo, se repite. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios, ¿qué? Mío. Pero cuando usted entra al Salmo 43, también tiene el mismo estribillo y está en el verso 5. Si usted lee Salmo 43:5, ¿qué es lo que dice? El mismo texto. ¿Por qué? Porque esta alabanza, hermanos, más parece que fue una alabanza larga. Amén. Y toda esta bendición nosotros la podemos saborear el día de hoy para que entendamos que este varón estaba en angustia, pero a pesar de eso fue iluminado, fue inspirado. Llegó en su vida revelación, llegó un másquil, llegó una canción que instruye, llegó una canción de alabanza que va a llenar tu corazón, que va a llenar mi corazón, que nos va a transformar, nos va a hacer entender ese camino que el Señor quiere que llevemos. Gloria a Jesús. También, hermanos, el estilo de los dos salmos es el mismo. ¿Por qué? Porque tiene repeticiones. Por ejemplo, si se regresa al Salmo 42, aquí habla el verso 9 acerca de el mismo estilo en repeticiones. Dice la Biblia: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y aquí nosotros estamos viendo, hermanos, que hay una repetición. Si nosotros, hermanos, pudiéramos escudriñar con más detalle el Salmo 42, nos vamos a dar cuenta que está dividido el Salmo 42 en dos partes. Y habla acerca, hermanos, de algo tremendo. Habla acerca de la vida. Y en la primera parte, hermanos, que es del verso 1 al verso 5, amén, nos está hablando acerca de un agua, pero esa agua simboliza nuestra vida, la vida. Es algo que es necesario para nosotros sobrevivir. Amén. Entonces, el salmista está poniendo el agua como algo que necesitamos para vivir. Y es importante saboreárselo, amén, porque ahí nosotros podemos ver que él está poniendo ya el ejemplo acerca de un animal que estaba en esa región.
Y este animal, hermanos, andaba buscando desesperadamente, ¿qué, hermanos? Las aguas. ¿Y por qué no lo saboreamos hoy? Amén. Y dice la palabra del Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en la fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Aquí estaba hablando, hermanos, el salmista acerca de que cuando él iba al templo y llevó almas al templo, él se sentía, hermanos, como esa bendición cuando uno tiene sed, se refresca, se sacia, puede uno sentir vida. Entonces aquí los primeros 5 versículos hablan acerca del agua de vida. Él también sentía vida cuando él estaba en el templo. Pero ahora que no está en el templo, él siente angustia, siente el reclamo de la gente, siente el reclamo de que no está Dios en él. Ahora bien, en la segunda mitad del Salmo 42, que es del verso 6 al verso 11, nos habla, hermanos, de un agua, pero que tiene que ver con la muerte. Específicamente, hermanos, vamos a leer del verso 6 al 11, pero quiero que preste atención lo que dice el verso número 7. Siga leyendo conmigo, verso 6 al 11. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, de los emonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ahorita les explico la profundidad de este texto, hermano. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía. ¿Y Dios qué, hermanos? Mío. Bueno, hermanos, aquí nosotros podemos ver que aquí está hablando acerca de un estilo de salmo también. Si nosotros nos ponemos a ver detenidamente, hay salmos en los cuales, hermanos, habla acerca de un estilo y ese estilo se llama helenista. ¿Por qué eloístas? ¿Por qué se llama eloísta? Porque habla acerca de Elohim, que significa Dios, y no pone Jehová antes, sino que solamente menciona la palabra Dios, Elohim. Así de que Elohim, hermanos, está en vez de Jehová más de 164 veces. Jehová solamente se encuentra como 30 veces. Entonces, acuérdense, hermanos, que los primeros 8 salmos de este grupo de los hijos de Coré, que comienza del capítulo 42 en adelante, amén, fueron inspirados por el Señor, pero también, hermanos, fueron inspirados acerca, hermanos, de lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto. Por eso se le conoce como los salmos de el Éxodo. Amén. Y estos salmos, hermanos, para mí en particular son de gran bendición porque nos hablan acerca de la esperanza. Hay personas que en este día han perdido completamente la esperanza y nosotros debemos de creer que hay esperanza en este mundo. Y hablando de esperanza, hace muchos años yo leí un artículo que en Massachusetts había naufragado o se había hundido un submarino cerca de la costa de ese lugar.
y lo más pronto que ellos pudieron hacer, dice que descendieron los buzos y comenzaron a dar vueltas alrededor a ver si había alguien con vida. Y parece que habían revisado tanto que esa expedición ya se iba. Pero cuando ya estaban a punto de irse, hermanos, y pensaban que todos estaban muertos, comenzaron a escuchar unos leves golpes o sonidos en clave Morse. Y cuando lo descifraron, decía este anuncio, este mensaje, si había esperanza para nosotros. Y esa es la pregunta que hoy también nos hacemos en estos días, que si hay esperanza para nosotros. Afortunadamente, para ellos en ese día hubo esperanza. Pero muchas personas, hermanos, dicen y claman a Dios, pero confesando derrota. Claman a Dios confesando que su vida está derrotada. No podemos nosotros acercarnos a ese Dios de toda esperanza con una mente derrotada, con una mente acabada. Por eso, hermanos, me gusta cuando el salmista comienza a expresar lo que realmente él sentía. ¿Qué sentía él? Angustia. ¿Qué él sentía él? Un desánimo. Pero él mismo se corrige en el espíritu cuando nosotros podemos ver el verso base que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Entonces, aquí como que el espíritu comienza a decirle, un momento, si es cierto que estás angustiado, pero ¿por qué te tienes que angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía le voy a alabar, porque Él es Dios mío, amén, y Salvador mío. Entonces aquí yo puedo ver dos cosas que dibujan en este Salmo 42:11. Hay dos frases que él prácticamente martilló a su espíritu. Y eso es lo que yo quiero que usted también martille a su corazón, porque hay dos áreas, hermanos, que traen fuerza en esta hora. La primera es la salvación, salvación mía. La salvación viene a través de Jesucristo, el cual murió por nosotros y nos ha dado una oportunidad de vida, porque Cristo es el Dios de toda esperanza. Pero también dice Señor mío. En otras palabras, hay un verdadero Señor sobre nuestra vida que nos está rigiendo, que nos está conduciendo hacia la vida eterna. Y nosotros debemos de seguir su voz. Entonces, en estas dos áreas, hermanos, de nuestra vida, nosotros podemos decir que estamos, hermanos, en una dirección correcta, pero si no las entendemos, entonces podemos nosotros comenzar a turbar nuestra vida, a ser angustiados por ella. Esperar en Dios, hermano, no solo es palabras. Esperar en Dios viene acerca de una fe profunda, hermanos, dentro de nuestro corazón. Viene acerca de una reflexión que hemos meditado en su palabra, que hemos creído en sus promesas, que realmente sabemos qué es lo que Dios quiere hacer. Así de que este salmista que escribió este cántico para los hijos de Coré, él se estaba poniendo en una situación real, como muchos a veces nos ponemos, que nos angustiamos de más. Y él estaba desesperado. Pero a pesar de todo eso, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que él no estaba cerca de ese monte santo. Él no estaba, hermanos, apartado como otros de sus familiares que estaban cerca del templo, cerca de esa arca, que él quería estar, hermanos, en esa comunión, en esa plenitud para poder estar delante de su presencia. Como está escribiendo, hermanos, este particularmente Salmo tiene mucho lenguaje poético que el salmista usa y usa diferentes palabras para que nosotros entendamos las diferentes situaciones en las cuales nosotros probablemente nos vamos a ver afectados. Como por ejemplo, usa la palabra de un ciervo, cascadas, también usa la palabra olas. Y todas estas son significados que
él está viviendo en su vida. Son esos procesos que él está atravesando en ese momento. Y nosotros, hermanos, debemos de entender que a pesar de todo lo que este varón estaba pasando, hay, hermanos, algo grande, y ese es el tema de hoy, el Dios de toda esperanza. Y en este salmo, hermanos, vamos a encontrar tres problemas grandes que estaba atravesando el salmista, pero también una solución. Y esto es lo que hoy vamos a aprender, que en este salmo, hermanos, hay esos desafíos en nuestra vida. Y esos desafíos los va a encontrar el cristiano en su diario vivir. Pero también, hermanos, hay una solución, la cual Dios nos muestra en este salmo. Así de que, en primer lugar, hermanos, vamos a descubrir los desafíos del cristiano que vivimos en esta vida. Y estos, hermanos, se dan en tres áreas, de las cuales nosotros las vamos a descubrir hoy. Y esas tres áreas son, hermanos, la primera, la oposición externa. En la oposición externa, hermanos, hay dos factores que a nosotros, hermanos, nos están poniendo una situación. Y eso es los enemigos y Dios. Estos dos factores externos que nosotros tenemos que enfrentar, debemos de hacerlo, hermanos, con una confianza férrea en Dios. La segunda cosa que nosotros tenemos, hermanos, que desafiar es la oposición interna que está a través de otros dos factores, que es la tristeza y los recuerdos. Cuando nosotros comenzamos, hermanos, a caminar en ese valle de sombra de muerte y entra en nosotros esa angustia, esa desesperación, comienzan también a cruzar en nuestra mente los recuerdos buenos o los recuerdos malos. Y nosotros necesitamos aprender cómo actuar en esos momentos. Y en tercer lugar, hermanos, el separarnos de la presencia de Dios. Es ese factor muy importante que nosotros tenemos que escudriñar cada día en nosotros. ¿Y por qué nos aportamos de Dios? Por dos razones fundamentales. Por el pecado, hermanos, y por nuestra falta de ansiedad y del afán. Esa ansiedad, hermanos, y el afán destruyen mucho nuestra relación con Dios. Así de que, hermanos, este es el primer caso que nosotros tenemos que ver. Hay tres problemas que se enfrenta el salmista y de esos tres problemas nosotros tenemos que saber cómo lidiar con ellos. Y vamos a verlos. La primera cosa que él tuvo que enfrentar fue la oposición externa. Y esa oposición se da a través del enemigo, los enemigos nuestros y también de Dios. Y cuando nosotros estamos en esa oposición externa, yo entiendo que es todo aquello que está fuera de mí y que yo no puedo controlar, porque es una oposición que se manifiesta de dos maneras, a través de los enemigos o a través de Dios. Vamos a empezar a través de los enemigos. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos tres clases de enemigos fuertes. Y la Biblia lo habla, es la carne, el mundo y Satanás. Esos son nuestros enemigos. Y de esos enemigos nos tenemos que librar todo el tiempo, hermanos, porque eso nos pueden hacer caer, eso nos pueden hacer desviarnos de todas las cosas del Señor. Entonces, vamos a escudriñar la Biblia, hermanos, aquí en el Salmo 42 y vamos a ver qué dice el verso 9 otra vez. Dice la palabra: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Escuche bien, verso 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? La carne nos reclama y nos dice, ¿dónde está tu Dios? Los amigos, la gente común, las circunstancias nos vienen y nos reclaman y nos dicen, ¿dónde está tu Dios?
Y esa es una pregunta, hermanos, que muchas veces la hemos oído. Cuando algo pasa, cuando hay una desgracia, cuando hay una situación, la gente pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que tanto clama? Entonces, los enemigos son los primeros, hermanos, en traernos los problemas. Y eso es lo que realmente estaba viviendo este varón. ¿Por qué? Porque la carne y el mundo, hermanos, se reflejan de muchas maneras, pero también Satanás. Estos tres son usados para que nuestra vida, hermanos, esté bombardeada de problemas. Así de que este ejercicio, hermanos, estaba haciendo que él comenzara a desesperarse. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado, hemos clamado, hemos ayunado, le hemos pedido a Dios y parece que no hay respuesta aparente? Y lo primero que oímos bien claramente de estos tres enemigos es: ¿dónde está tu Dios? Y eso es lo que él estaba poniéndose en su piel. Este pobre hombre no tenía suficientes problemas como el día a día, sino que él encima tenía enemigos, y estos enemigos el Señor los representa como los filisteos, el mundo o Satanás. ¿Ok? Los filisteos eran el grupo de personas, hermanos, que era contrario al pueblo de Israel. Rechazaban todo lo de Israel, odiaban a Israel, querían destruir a Israel, querían por sobre todas las cosas humillar a Israel. Y eso es lo que se encarga el enemigo de Satanás. El mundo y Satanás son esas clases de enemigos que quieren destruirnos a nosotros a como dé lugar. No hay tregua para el cristiano con esos enemigos. Y entonces ellos, o sea, los enemigos de este varón, le decían: ¿dónde está tu Dios? Era como echarle sal a esa herida, hermanos. Es como hacer leña de ese árbol caído, que no veía, hermanos, qué es lo que estaba pasando. Recordémonos que los filisteos y los pueblos que estaban alrededor, hermanos, que rodeaban al pueblo de Israel, tenían muchas deidades, tenían representaciones, porque eran, hermanos, muchos dioses, eran politeístas. Ellos adoraban a cuanta cosa se les pusiera en el camino, y ellos podían, hermanos, escuche bien, arrodillarse a un palo, a una piedra, a lo que sea, y gritar y clamar y decir que tenían a alguien que estaba pendiente de ellos. Mas, sin embargo, este varón tenía un gran Dios, el Dios de toda esperanza, pero es un Dios invisible, y se burlaban. A ver, ¿dónde está ese Dios? Porque de perdida nosotros tenemos un palo donde adorarlo, de perdida tenemos una piedra donde estar, pero ¿tú qué tienes? Y era una angustia para este varón estar en esa situación. Entonces nosotros podemos ver que el pueblo de Dios tenía la prohibición explícita de hacer imagen de cualquier cosa y adorarlo. Entonces ellos le reclamaban y estaban justificando esa fe que ellos según tenían, y le decían: nosotros sabemos a quién creemos, nosotros lo vemos, pero tú ¿a quién le adoras? Porque nosotros no lo vemos. Amén. Entonces, todo lo que le rodeaban a este salmista decían: es que tu Dios puede ser muy grande, pero parece ser que no te escucha. Mientras que nosotros tenemos esos dioses que nosotros vemos. Entonces, cuando pensamos, hermanos, muchas veces en estos enemigos, hermanos, que quieren solamente venir a herirnos, a pisotearnos, y el enemigo los usa, hermanos, con preguntas, actitudes, acciones verbales o físicas, y comenzamos, hermanos, a estar en esa situación. Pero debemos de acordarnos de algo, que Cristo Jesús nos puso el ejemplo. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, y dice que él estaba en ese lugar de
tormento, hermanos. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo estuvo, hermanos, en la cruz, a punto de entregar su espíritu. ¿Qué es lo que pasaba, hermanos? Muchos de los que estaban ahí, habían fariseos, habían escribas, había sacerdotes, estaba la multitud, habían judíos, habían gentiles, y comenzaban a oírse voces. Decía que confiaba en Dios, pero ni aún ese Dios lo quiere librar hoy. Entonces, esas fueron las voces que Cristo escuchó. Eso fue lo que el enemigo quería inyectarle a Cristo en la cruz. En otras palabras, ¿dónde está ese Dios que tanto clamas? Ese Dios que tú has predicado tanto y que dices que eres hijo de Él. No es cierto, que nos pasa muy a menudo. A veces nuestra fe es desafiada. A veces nuestra fe es desafiada por personas que están constantemente diciendo, ya ves, te va todo mal, y a mí, ¿por qué no me va mal? Pero no entienden el propósito de Dios para todas estas cosas. Amén. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, es entender que tenemos enemigos, y esos enemigos van a hacer que nosotros, hermanos, perdamos nuestro enfoque en las cosas de Dios. ¿Y cuáles son esos tres enemigos? Usted ya los conoce. Es la carne, el mundo y Satanás. Entonces, eso es lo que estaba enfrentando este varón. Nosotros hemos predicado de eso de antes, pero viene al punto porque este varón se enfrentó con tres problemas. Entonces, era algo exterior. Él no tenía adentro de él esos problemas, sino que eran externos. Amén. ¿Cuáles son los enemigos externos? Amén. El mundo y Satanás. La carne es un enemigo que está con nosotros. Amén. Que nosotros podemos prácticamente sujetar si nosotros estamos con la fe en Cristo. Pero si no, hermano, es muy difícil. Amén. Es como que tuviéramos el enemigo en casa. Ahora bien, hermanos, Dios nunca nos prometió, hermanos, que no teníamos problemas. Dios siempre nos dijo que nosotros íbamos a tener tribulaciones, pero que confiáramos en Él. Por eso, hermanos, si usted no me pierda la cita original, y quiero que refresquemos promesas del Señor. Salmo 34:19. Ahí luego está. Amén. ¿Qué es este salmo que el Señor nos ha regalado para que en el día en que enfrentemos estos enemigos nosotros podamos decir, Señor, aquí está esta palabra y voy a soltar esta palabra en tu nombre? Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Amén. Y nosotros también podemos irnos a San Juan, en el capítulo 16, el verso número 33, que es lo que Cristo mismo dijo, porque se está hablando en el Antiguo Testamento la promesa, como en el Nuevo Testamento la misma promesa. Pero ahora Cristo lo está declarando con su voz. Y dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento este varón? Tenía tribulación, tenía un problema, estaba lejos del lugar para adorar a Dios y estaba con enemigos, cerca de pueblos que adoraban otros dioses. Y nosotros debemos de ver, hermanos, que en la aflicción nosotros tenemos solamente dos caminos: o aferrarnos en sus promesas, o comenzar, hermanos, a pensar de que ese Dios de esperanza no es tan grande. Por lo tanto, debemos nosotros de sembrar esta palabra en nuestro corazón, Salmo 34:19 y Juan 16:33, para que en el tiempo que
esos enemigos se puedan levantar, nosotros sepamos que no estamos solos. Amén. Entonces, debemos nosotros, hermanos, de entender esa palabra. Gloria a Dios. Es decir, hermanos, Dios va a estar siempre con nosotros. ¿Hubo alguien más justo que Cristo en la tierra? ¿Fue librado Cristo de la aflicción? Sí, porque Él hasta en su carne, hermanos, Él tuvo angustia, pero Él sabía, hermanos, que el Señor le iba a guardar. Así de que el primer agente que trata el salmista, hermanos, es la opresión externa. Hay mucha opresión externa en estos días que quieren cambiar, hermanos, nuestra fe. Hoy en día el mundo se ha encargado de cambiar políticas. Hoy en día el mundo quiere hacer políticas en contra de la palabra de Dios y hacer que nuestra fe se ponga en desafío. Y estas son, hermanos, las constantes luchas y los enemigos que nosotros tenemos que enfrentar hoy en día. Pero debemos de seguir creyendo, debemos de seguir confiando de que Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer. Y en segundo lugar, otra cosa que va a desafiarnos en esta situación externa es Dios mismo. Sí, Dios mismo puede hacer que nosotros, hermanos, atravesemos una prueba. Y váyase conmigo otra vez a la palabra en Salmos 42. Y ahora vamos al verso número 7 y vamos nosotros a ver qué es lo que le estaba pasando aquí a este varón. Porque él está hablando, hermanos, simbólicamente acerca de su angustia. Y hay cosas que el enemigo manda, pero hay cosas que Dios nos hace pasar para que nosotros crezcamos en fe. Y dice la palabra del Señor, Salmo 42, número 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Y de qué se está tratando esto, pastor? Bueno, pues vamos a ponerlo con un ejemplo muy sencillo. No sé cuántos han tenido la oportunidad alguna vez de ir al mar. ¿Cuántos se han bañado en el mar alguna vez? ¿Y cuántos alguna vez les ha tocado una ola que los ha revolcado, que los ha sacado a la orilla o los ha tratado de meter más adentro del mar? Es la situación tremenda. Hermanos, hay tribulaciones que no son estables, son inestables. Son como las ondas del mar. Es como esto que está hablando aquí, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas has puesto sobre mí. En otras palabras, nosotros pensamos que ya resolvimos ese problema y se pone más difícil y más difícil. O ya salimos de uno, pero ya entramos en otro. Y a veces, hermano, no entendemos que Dios nos está llamando la atención. Es Dios el que quiere procesarnos. Es Dios el que quiere que nosotros entendamos que debemos hacer un stop, parar y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque nos la pasamos resolviendo nuestra vida cuando no le preguntamos ni le consultamos a Dios. ¿Qué estaba haciendo este varón? Probablemente hizo ciertas cosas que no le consultó al Señor. ¿Por qué su fe no era fuerte? ¿Por qué su fe no era firme? ¿Por qué en el tiempo cuando vino el mundo y Satanás a molestarlo, a tribularlo, él sentía, hermanos, angustia? Porque no había pasado, hermanos, los procesos, no había madurado la bendición de Dios. Y muchas veces no podemos nosotros madurar nuestra fe si no nos mete Dios a los procesos. Y es aquí donde nosotros debemos de ver eso, la forma que normalmente, hermanos, usa Dios para pulirnos, para moldearnos y darnos forma, es, hermanos, a través de las tribulaciones, es a través de las pruebas. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, a vivir en ella. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice
que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no sé cuál era el plan, hermanos, de Dios para ese salmista, pero lo que sí tengo seguro es que ese plan, hermanos, era de que él no iba a sufrir porque sí, él iba a aprender, hermanos, a depender realmente de Dios. Él iba a aprender, hermanos, a apreciar el tiempo que tenía para Dios. Ahora, hermanos, él se estaba acordando de esa bendición. Entonces, la privación de nuestros beneficios, hermanos, él las comenzó a valorar, porque muchas veces, hermanos, nosotros como el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y a veces nosotros nos privamos de todo lo que el mundo hace, pero es por un propósito, es para que nosotros sigamos aún más apartados. El que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, dice la palabra, el que esté limpio, límpiese más. Entonces, él debería de estar en ese proceso porque cuando Dios le permitiera volver al templo, cuando Dios le permitiera a él, hermanos, cantar ese salmo delante de la congregación, iba a ser de gran edificación, porque era su alma, su cuerpo vibrando. Él lo estaba sintiendo, él estaba, hermanos, supurando, era flor de piel el sentimiento que él estaba pasando. Entonces, el Señor nos enseña que a través de las olas de las aguas, nosotros necesitamos aprender a nadar. ¿Para qué? Para navegar a aguas más profundas, para crecer espiritualmente. Tenemos que darnos parte, hermanos, de esa bendición. Para valorar la presencia de Dios, hermanos, tenemos que vernos privados un poco de ella. Y eso es lo que le pasó a este varón, que tanto valoró. Hoy la iglesia, hermanos, no está entendiendo el Salmo 42. Hoy la iglesia, con esta tribulación que tenemos, nos han hecho, hermanos, ¿qué, hermanos? La oposición, hermanos, externa, que nosotros no tenemos el control de congregarnos en un lugar físico. Y muchos tenemos esta oportunidad de congregarnos en este lugar virtual, pero muchos no la aprovechan de todos modos. Muchos no han entendido la bendición que trae la presencia de Dios. Ahora bien, en ese tiempo, hermano, no había este medio, no había esta tecnología. Imagínense, no dudo yo que muchos cristianos en ese tiempo, si hubieran tenido esta tecnología, hubieran estado todavía alabando a Dios. Pero hoy en día, tristemente, hermanos, con toda esta ciencia, hermanos, el hombre sigue rechazando a Dios. Y nosotros debemos de tomar esto como una advertencia, esto como una lección de que necesitamos nosotros, hermanos, buscar desesperadamente, como dice el verso 1, el siervo busca esas aguas. Ya sentía esa desesperación este varón por estar allá en el templo. Qué lindo, hermano, cuando el Señor comienza a pasarnos por una tribulación y cuando comenzamos nosotros a añorar, a extrañar estar en su presencia. Amén. Entonces, esa es nuestra naturaleza, hermanos, alejarnos. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a enfrentar, hermanos, a esa oposición externa. Y nosotros la tenemos que hacer para la gloria del Señor. Así de que es muy interesante cómo es, hermanos, que a veces es el enemigo, pero a veces es Dios el que nos quiere, hermanos, probar como probó a muchos de sus siervos en el pasado. Ahora bien, la segunda cosa es la oposición interna. ¿Qué es la oposición interna, hermanos? Es aquello que está dentro de mí, que incluye mis sentimientos, mis pensamientos, lo que yo produzco. ¿Y qué es lo que yo produzco? Pues dos cosas. En mí puede haber victoria, en mí puede haber derrota, en mí puede haber gozo o en mí puede haber tristeza. En mí puede haber ánimo o en mí puede haber desaliento.
Eso yo lo produzco. Amén. ¿Y qué es lo que dice aquí la palabra de Dios ahí en el Salmo 42? Ahora vamos al verso 3. Dice aquí, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hermano, estas palabras de este salmo no son sencillas. Aquel que está en angustia, hermanos, aquel que llora día y noche y es como el pan de cada día, es porque está en una gran angustia. El salmista estaba en una gran desesperación, en una angustia terrible. Amén. Porque él, hermanos, estaba siendo abatido, su alma estaba abatida. Se sentía, hermano, que él estaba olvidado. ¿No le ha pasado que a veces le dan pensamientos que dice usted, por más que haga, por más que luche, no va a pasar? Y comienza usted a resignarse. Pero no le preguntamos a Dios cuál es la voluntad. Porque Dios tiene dos voluntades, la soberana y la permisiva. Pero nosotros no entendemos. Muchas veces a nosotros nos gusta estar solamente en la voluntad permisiva de Dios. Ah, es que Dios la vez pasada me lo permitió y no pasó nada, pero ahora el Señor dijo no. Y tú estás con ese pensamiento de que, no, pues si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer siempre. Entonces, él estaba con esa angustia, hermano. Él quería que Dios bajara y literalmente destruyera a sus enemigos. Pero él no quería pasar el proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje no va a pasar, hermanos. Dios de la plana 1 a la plana 2, sin que tú hayas hecho tu respuesta. Es cuando nosotros tomamos una clase, nos hacen el examen. Si no pasas ese examen, tienes que volverlo a hacer. Y hermano, hay tantas cosas que no queremos pasar, como es el don de la paciencia. Señor, dame paciencia, no tengo paciencia. Y Dios te procesa a ver si pasas ese examen de paciencia. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros, hermanos, entendamos. Pero cuando viene a nuestra puerta y nos toca, hermanos, la tristeza, es algo terrible y nos puede llevar a un estado más lamentable. ¿Por qué? Porque en la palabra tenemos muchos ejemplos de siervos de Dios, hermanos, que después de una gran victoria comenzaron a sentirse tristes. Y esa tristeza, hermanos, muchas veces los imposibilitó, hermanos, para poder hacer un ministerio. Y a veces, hermano, el enemigo puede hacer que nosotros sintamos tanta tristeza que no nos sentimos que valemos ya. Y mucho me llama la atención, como a ustedes, el caso de Elías. ¿Por qué? Porque acabando, hermanos, de una gran victoria, escuchó la voz de la serpiente y esa voz de la serpiente le dijo, mañana mismo a estas horas vas a estar muerto. Y él la creyó. Y eso, hermano, ese dardo le afectó de una manera, hermanos, que no estuvo, ese dardo era externo, pero él permitió que se hiciera interno. Y ese es el cuidado. Por eso la palabra del Señor nos dice, por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de ella emana la vida, el libro de los Proverbios. Por sobre todas las cosas, guardar el corazón. Hay que guardar, hermanos, eso que viene a nuestra vida. Pero nosotros podemos ver aquí que él había derrotado a los profetas de Baal y Acera y aún había demostrado la grandeza de ese Dios de esperanza, pero en un momento, hermanos, él escuchó a Jezabel que lo quería matar y él salió huyendo en vez de enfrentar con la fe en Dios la situación. No puede seguir siendo un Jacob.
No puedes seguir huyendo de tus problemas. Hay que enfrentarlos. A veces, hermanos, la lección más difícil de la vida, hermanos, es que cuando hemos cometido un error, no lo queremos enfrentar y lo más fácil es huir. Por eso muchos hermanos no se quieren poner en disciplina en las iglesias. Por eso muchos hermanos no han entendido cómo tratar al pueblo de Dios y lo dañan. Es una cosa o es la otra, hermanos. Pero nosotros debemos, hermanos, de enfrentar las cosas y afrontarlas, hermanos. ¿Por qué? Porque tanto hay líderes que dañan al cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo dañan a los líderes. Y nosotros debemos de aprender, hermanos, a que si hemos cometido un error, enfrentarlo y no huir, hermanos. Porque el Señor, hermanos, nos está hablando el día de hoy. Así de que, sin duda, hermanos, la tristeza en el hombre hace un gran daño. ¿Y qué es, hermanos? El punto acá, que el clima que pasó Elías más difícil fue cuando él se recostó bajo un enebro y deseó morirse. Quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, que cuando llegamos a un punto en que nos roban, hermanos, la bendición, porque nos están robando, hermanos, el hecho de creer, porque cuando nosotros ya no creemos la palabra, hermanos, estamos, hermanos, indefensos. Y nosotros tenemos que creerle al Señor. Por eso, hermanos, debemos nosotros de entender que tanto como Elías, como Jonás, como David, vivieron esas etapas duras, pero ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer para cuando nos viene la tristeza, hermanos? Pues entonces escudriñemos la palabra. Hay algo muy importante que nosotros hemos aprendido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es una fórmula, es un hábito, es una cosa que nosotros tenemos que hacer siempre, y eso está en Salmos, hermanos, 42:4. Amén. Y vamos a ir primeramente a Santiago 5:13. Amén. Vámonos a Santiago 5:13 primero, hermanos, porque ahí está la respuesta a esa bendición. Amén. No me pierda la cita original, pero aquí en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 13, nos está hablando el Señor qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Si usted en esta hora está afligido, ¿qué es lo que tiene que hacer, hermano? Dice, haga oración. Amén. El que está alegre, cante alabanza. Hoy, hermanos, debemos nosotros de pensar de que esa angustia, eso que entró a nuestro corazón, puede, hermanos, ser controlado. ¿Y cómo? A través de la oración. La única manera, hermanos, de hacerlo. Hay una cosa que en particular yo no estoy tan de acuerdo, y es que muchos hermanos tienen el mal hábito de cargar la oración a alguien más. Hermanos, ayúdenme a orar. Hermano, yo le ayudo a orar, pero si usted ha orado primero, si usted realmente se mete con Dios y en sus problemas, si usted realmente va a sacar ese dardo de su corazón. ¿Por qué? Porque esto es bíblico, hermano. El pedir oración es algo que nosotros hacemos para fortalecimiento de nuestra fe. Pero debemos nosotros de creer de que nosotros tenemos la habilidad, el derecho de que Dios nos oye. Y porque Dios nos oye, hermanos, es que nosotros caminamos. Amén. Cuando nosotros ponemos oración, es porque nosotros lo estamos haciendo. Pero muchas personas hablan a la estación, hablan a los pastores, hablan a todo el mundo, ayúdenme a orar, y ellos no oran. Entonces, pasa el tiempo y uno le pregunta, hermano, ¿y qué pasó? Pues sigo igual. ¿Por qué será que sigue igual? Porque todos creemos, pero la persona no ha creído. Porque no ha creído porque no ora, porque no tiene la comunión con el Señor. Entonces, debemos nosotros como hijos de Dios
tener esta herramienta para luchar contra esa oposición, porque la oración del justo tiene poder, porque nosotros, hermanos, debemos de vencer esa tristeza, hermanos, porque la tristeza Dios no la puso en nuestro corazón, nosotros dejamos que entrara a nuestro corazón. Amén. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que quitar. Segundo lugar, hermanos, los recuerdos que pueden ser tanto negativos o positivos, hermanos. La segunda fuente de opresión, hermanos, en este varón fueron los recuerdos. Los recuerdos, hermanos, pueden llegar a nosotros a atrasarnos del propósito de Dios. Regrésese al Salmo 42 y me gustaría que leyéramos, hermanos, el verso 4. Amén. Salmo 42, 4. Esto es, hermanos, el otro punto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Me acuerdo de estas cosas. Hay que tener cuidado, hermanos, de qué es lo que nos vamos a acordar. Y dice, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Bueno, él se estaba acordando de algo bueno, gloria a Dios. Pero lo que al principio esto fue un recuerdo feliz debido a que revivió ese momento, hermanos. Él comenzaba a añorar eso y él comenzaba a derramar su alma. ¿Sabe qué? Son esos momentos, hermanos, que nosotros tenemos en nuestro pasado que Dios a veces nos hace recordar, como el salmista le hizo recordar cómo se sintió cuando estuvo en la casa de Dios y cómo se sintió cuando le sirvió al Señor. Muchas veces, hermanos, como la palabra dice que el Espíritu nos contrista, nos compunge y nos recuerda cuando yo estaba, cuando yo hacía, cuando yo tenía y ahora dónde estoy, ahora qué estoy haciendo. El Señor nos recuerda esos momentos para que nosotros reaccionemos. Pero también es triste cuando nosotros recordamos cosas del pasado, hermanos, como lo hizo el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, si los recuerdos son para derramar nuestra alma al Señor, gloria al Señor por ese recuerdo. Te alabamos, Señor, por ese recuerdo. Porque el Señor nos está diciendo que es el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios del mañana. Porque si lo hizo en el pasado, lo va a hacer en mi presente y lo va a hacer en mi futuro. Pero cuando nosotros comenzamos a añorar lo que teníamos allá en el mundo, es otra cosa, hermano. Porque muchos cristianos comienzan a añorar y decir, no, pues cuando yo no era cristiano, yo trabajaba más y vivía bien. Cuando yo estaba en el mundo, yo tenía alegría, tenía más amigos. Cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel le empezó a faltar agua y carne, empezó a añorar y comenzó a pensar en las comidas que habían allá en Egipto. Amén. Y comenzaron a anclar su corazón al pasado, a querer regresar. Y la pregunta es, sinceramente, que usted quiere regresar de ese pasado donde Dios ya lo sacó. Porque Dios quiere, hermanos, que hayan pensamientos, que hayan recuerdos, pero para que nosotros derramemos el alma. No para que nos anclemos al pasado y nos comencemos a quedar en el pasado. Amén. Entonces, que el Señor nos libre, hermanos, de anclarnos en el pasado, de esos recuerdos que ya, hermanos, no tienen nada que ver con nosotros. Que todo sea, Señor, para la bendición tuya. Que nos ponga, hermanos, esa mitra, Señor, de salud, ese diezmo de salud en nuestra mente para que nosotros podamos caminar y seguir adelante. Y el tercer problema, hermano, que este varón enfrentó fue la separación de la presencia de Dios. Entonces,
El salmista, hermanos, estaba experimentando eso. Y si estaba experimentando eso es porque él dejó entrar, hermanos, una ansiedad a su corazón. ¿Por qué? Por la persecución, porque probablemente se acordaba que era el hijo de Coré, probablemente se acordaba de que su condición no era una condición de un levita o de un sacerdote, simplemente era de un esclavo o de alguien que estaba en otra parte. Amén. Entonces, todo esto, hermanos, le hizo comenzar a añorar el monte santo, la presencia de Dios. Amén. Y comenzó él a experimentar una sed tan profunda, hermanos, que él, hermano, se inspiró en la naturaleza. Y por eso dice el verso 1, Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, aquí nosotros podemos ver, hermanos, que él tenía ansiedad de que eso ya pasara. Hermano, yo también, yo tengo ansiedad de que cosas pasen, pero no es a mi tiempo, es al tiempo de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a que todo lo queremos para ayer. Nosotros estamos acostumbrados al microwave. Nosotros no queremos pagar un precio. Queremos que una oración pequeña express haga un gran milagro. Y nosotros no queremos pasar el proceso que Dios quiere para que nosotros maduremos. Entonces, hermanos, la ansiedad es algo, hermanos, que nos aleja de la presencia de Dios. Nosotros no tenemos que tener ansiedad, sino que depender de Él, de su palabra, de sus promesas. Y eso es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que te va a alejar de la presencia de Dios? Dos cosas. Lo que tú no controlas y se vuelve ansiedad, es la primera. Y el pecado. Cuando hay, hermanos, pecado escondido, cuando hay pecado no confesado, que Dios no le hemos declarado ese pecado, nos atrasamos. Y eso es lo que está pasando acá. Pueden haber dos situaciones. Amén. Entonces, aquí nos está enseñando la palabra del Señor que si nosotros estamos alejados de la presencia de Dios porque no sabemos esperar en Dios, luego queremos que sea la respuesta y si no es lo que nosotros creemos, ya nos desanimamos y nos alejamos de Dios. Amén. Entonces, nuestros problemas, hermanos, nos mantienen ocupados y no nos dejan ver que el Señor está ahí. Dios mismo, amén, ha decidido, hermanos, qué es lo mejor para nosotros, pero nosotros no lo queremos ni siquiera oír. Hay muchas personas, hermanos, que uno le quiere dar un consejo y no, yo ya sé. Ni siquiera quieren oír el consejo. ¿Cuándo vamos a nosotros, hermanos, a entender la voluntad de Dios si ni siquiera dejamos que el Espíritu Santo nos ministre, que la palabra nos hable, que la palabra nos confronte? Porque esta es la actitud, hermano. Creemos en un Dios de esperanza, pero no vemos al Dios de esperanza por estas actitudes que tenemos, hermano. Entonces, estos tres problemas que enfrentó este varón son los mismos problemas que nosotros enfrentamos a diario. Amén. Si contra estas tres cosas, hermanos, tenemos que luchar con nuestras fuerzas, amén, nosotros debemos de hacerlo con la seguridad de que Dios va a estar ahí en control. Amén. Porque es la única manera, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Sé de que si alguna vez nos hemos sentido lejos, es porque sentimos que nuestras oraciones no están llegando a Dios. ¿Y por qué es? Tenemos que preguntarnos si es porque yo quiero hacer mi voluntad que va a crear en mí ansiedad o es porque yo no he confesado algo al Señor y tengo eso
que no estoy bien delante del Señor. Pero cuando nosotros, hermanos, obedecemos al Señor y esperamos en Él, cuando nosotros fallamos al Señor y confesamos, hermanos, entonces Él nos hace libres. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Entonces, hermanos, los tres problemas que tenía este varón, los opresores externos, que es el enemigo o puede ser Dios, los opresores internos, que es la tristeza, ya sea los recuerdos, amén, o hermanos, alejarnos de Dios. Entonces, todo esto ya lo hemos visto, pero ¿cuál es la solución? La solución está en esperar en Dios. En algún momento de este salmo, el varón reacciona. El varón comienza a procesar. Este varón comienza a decir, bueno, todo esto Dios me lo ha hecho entender para que yo aprenda, pero ahora yo tengo que hacer algo más. Y él, hermanos, comienza a abrir su entendimiento y llegamos al verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Aquí es donde él confiesa, hermano, su estado, porque él no había entendido que tenía tres problemas, pero que tenía un gran Dios. Y ese es el Dios de toda esperanza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, algo muy importante. Él comenzó a entender el proceso que Dios nos da. Y geográficamente, hermanos, los hermonitas son los que vivían en el monte de Hermón, ¿ok? Y Mizar, hermanos, es la más pequeña de las cordilleras de ese lugar. Pero también dice la tierra del Jordán. Acuérdese que la tierra del Jordán es la cordillera que se extiende alrededor del río Jordán, ¿ok? Lo que ahora en el Nuevo Testamento se llama como la ciudad de Perea, amén. Y donde Cristo se refugió con los líderes religiosos, ¿ok? Y cuando lo querían matar, él fue a Perea, a ese lugar de refugio. Entonces, lo primero que él se recordó es, yo quiero estar en el lugar de refugio. Cristo llegó a Perea. Cada uno de nosotros tenemos un Perea, un lugar de refugio. ¿Cuál es nuestro lugar de refugio? En su presencia. Comenzó él a reaccionar. Comenzó él a entender que no era el lugar, hermanos, sino que era lo que había perdido, era su presencia. Nosotros ya no estamos físicamente otra vez en el lugar donde nos congregamos, pero Dios nos libre de no estar en su presencia. Ahora entiendo. Él comenzó a recordar el río Jordán, porque el río Jordán es el proceso que nosotros conocemos como la muerte. Literalmente significa Jordán, descenso y juzgamiento. Es lo que hace el Señor, nos trae de muerte a vida. Qué lindo. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que tipológicamente, nosotros podemos ver en la Biblia que el Jordán ha sido siempre esa representación de la muerte, de la desesperación. Y él pone esos dos lugares. O estoy en Perea o estoy en el Jordán. ¿Dónde me quieres, Señor? ¿En el pozo de la angustia, de la desesperación que es el Jordán? ¿O me quieres en Perea, a donde tú mismo te fuiste a refugiar? Hoy decide usted. Hoy decido yo.
Hay un Dios de toda esperanza que nos ha hablado a través de la palabra hoy, pero también hay un Dios que nos hace reaccionar en qué lugar vamos a estar. Yo cuando comencé a escudriñar esta palabra y se abrió el entendimiento y comencé a ver los lugares, dije, Señor, tú has hablado. Hoy entiendo. Amén. ¿Por qué? Siga leyendo. Cuando nosotros llegamos al lugar correcto, verso 8, Salmo 42, 8, ¿qué dice? Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Esto no lo puedo hacer en el Jordán. Esto no lo puedo hacer en el lugar de la muerte y de la angustia. Esto lo tengo que hacer en Perea. Eso lo tengo que hacer en el lugar donde Cristo fue y se fue a salvar, a resguardar. Hoy entendido, hoy entendido que en ningún lugar va a satisfacer mi carne, mi alma y mi espíritu más que su presencia. Y si nosotros estamos en este lugar virtual, está el cuerpo de Cristo, aquí está el Señor, porque su presencia está sobre nosotros. Qué bonito es esta palabra, qué difícil es a veces. Vivimos en tiempos muy difíciles, de muchos cambios. ¿Se acuerdan de lo que está hablando el verso 7, hermanos? De las ondas y las olas. Son procesos que vienen y van. Pero Dios, a pesar de todo, es fiel. Él permanece fiel. Él está ahí delante de nosotros. Amén. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de tener paz. Con esto voy concluyendo, hermanos. Para poder vencer esos lugares de dificultad, necesitamos, hermanos, anhelar estar en la casa de Dios. Anhelar estar en su presencia. Mantenernos, hermanos, como la clave y la llave que dice Santiago en la oración. Echar sobre Dios mi ansiedad, porque Él va a tener cuidado de nosotros, hermanos. Y estar, hermanos, en la alabanza. ¿Qué es alabanza? Todo. Si yo estoy en su alabanza, hermanos, yo estoy seguro de que estoy en su presencia. Entonces, y por último, servir a Dios. Número 5, servir a Dios. Es importante servir a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros servimos a Dios, hermanos, nuestra mente nos va a traer solamente recuerdos que hacen vivir, recuerdos de bendición, momentos grandes a nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos habla. Dios está hablando a nuestro cuerpo, a nuestro corazón y nos está diciendo, caminemos, porque Dios es fiel. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a tu nombre. Isaías 40, del 29 al 31 nos dice, en esta hora Dios es el Dios de toda gracia y Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y caen, flaquean, pero los que esperan en Jehová, amén, tendrán nuevas fuerzas, levantarán como las águilas, ¿verdad? Sus alas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Porque eso es lo que Dios nos ha dado, hermanos. La bendición del Señor. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermanos, el Señor nos ha hablado y yo solamente le puedo decir que yo he conocido a un Dios de amor, de misericordia, porque Dios es misericordioso y verdadero. Él es compasivo, es un Padre bueno, generoso, nos ama
y nos da siempre, hermanos, la bendición. Escojamos hoy, hermanos, Perea, escojamos hoy la bendición. O escojamos hoy, hermanos, de que a pesar de que las circunstancias nos alejen, a pesar de que vengan estos enemigos, el mundo, la carne o Satanás, a pesar de que Dios nos ponga en procesos, a pesar de tantas cosas, nosotros vamos a ser fiel con el Señor. Y nosotros debemos de decir de que hoy el Señor me ha hablado, hoy el Señor me ha mostrado la manera en que yo tengo que caminar, porque yo creo y yo sé que este es el Dios de toda esperanza. Así de que, gloria al Señor. Por eso nosotros vamos a recordar siempre, hermanos, este Salmo 42 y termino con el verso original. Entonces, hermanos, si hemos aprendido, vamos a entender Salmo 42:11. Cada vez que venga un proceso, usted va a decirle al Señor, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oremos. Padre, he predicado tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias porque nos has dado un recorrido, Señor, a través de estos salmos, Señor, que son la introducción del Éxodo, Padre, en donde nosotros hemos podido ver a un varón que descubrió desnudo su corazón y que vimos que en ese proceso él tenía tres problemas grandes, pero una gran solución. Y ahora que sabemos de esos problemas, ahora que sabemos de esas situaciones, deseamos guardarlas en nuestro corazón para que tú seas, Señor, el que venga trayendo esa bendición a nuestra vida. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Por eso David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque la presencia tuya, Señor, es todo, Señor, lo único que tenemos, lo más grande y valioso que hay. Gracias, Señor. Toma control, Espíritu Santo, de aquellos que han estado lejos de ti, que ellos puedan enmendar su camino y que busquen como este varón las aguas, como ese siervo que clama, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tus tiempos, Señor, porque a pesar de todo, Señor, tú eres fiel. La gloria, la honra y la alabanza, Padre, al Rey. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.